Bueno, hemos visto que lo apasionante que puede ser y cómo está la tecnología y cómo están las empresas a nivel global, ¿no? Ahora mismo vamos a bajar un poco el caso a vuestro terreno, que es el de la reproducción asistida, con alguien como el doctor Alejandro Aldape, que viene desde director médico de Sims en Irlanda y que nos comentará las apps informáticas para el control y seguimiento de los ciclos de reproducción asistida. Es decir, vuestro terreno, herramientas, cómo se ha hecho y cómo se puede hacer. Así que Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, antes que todo, agradecer a Fertilab por esta oportunidad, también a Ferring por organizar estos congresos o estos workshops, son muy importantes. Me está costando un poco porque estoy ahora acostumbrado a dar todas las presentaciones en inglés y ahora hablar en castellano me cuesta un poco, pero bueno, soy Alejandro Aldape, soy el director clínico de Sims IVF en Dublín y bueno, hoy vamos a hablar de esto, precisamente lo que ya se comentó, de las apps para el control y seguimiento de los tratamientos de reproducción asistida. En el mercado existen varias aplicaciones, sin embargo, una de las más robustas, más completas por los recursos que tiene dentro de la app es ALF, y es la que voy a hablar el día de hoy. Únicamente mencionar como antecedentes la clínica de Sims IVF en Irlanda. Bueno, es una clínica que hacemos en total alrededor de unos 1.400 a 1.600 ciclos por año. Tenemos 6 clínicas distribuidas geográficamente por toda Irlanda. Y bueno, pertenecemos a la familia de Virtus Health, que es un grupo australiano. En 2018 hubo un rebranding de la compañía y se cambió un poco el acrónimo. Sims es un apellido, pero después hizo un acrónimo que está más relacionado a lo que hacemos el día de hoy, que es tratamiento de reproducción asistida desde un punto de vista más personalizado. Entonces, en el acrónimo tenemos el soporte, la innovación, estar al pendiente también de las emociones del paciente, porque como ya comentó la doctora Marca Antic, ya hemos dicho que se tiene que ver un todo, no únicamente la parte financiera, sino también el soporte a nivel físico, a nivel psicológico y emocional. Bueno, lo que están viendo aquí en pantalla son screenshots, son pantallazos de la aplicación. La aplicación es una aplicación que funciona muy bien en todos los tipos de teléfonos. Estoy hablando tanto Android como iPhones. Es relativamente simple el tema de hacer una login. Es como casi todas las aplicaciones de hoy en día con un email y con un password que el paciente selecciona. Es importante señalar que dentro de la aplicación, una vez que el paciente está ahí, tiene particularmente 2 puntos que son claves, que son las consultas y los medicamentos. Entonces, a partir de ahí, esto se puede vincular con el calendario del paciente y recibe notificaciones. Esto nos ha mejorado muchísimo, evitar al máximo que los pacientes, número 1, fallen con las medicaciones y número 2, que fallen con las visitas. Dentro de la aplicación también, ellos reciben notificaciones y también ellos tienen que hacer, al momento de administrarse un medicamento, tienen que hacer TIC, tienen que decir cuándo se han administrado la medicación y evidentemente nosotros en el otro lado, en la parte de la clínica, tenemos 8 personas que están continuamente monitorizando esto. La aplicación también puede personalizarse a punto de que la paciente puede escoger qué videos quiere recibir en su aplicación, por ejemplo, de medicamentos o tratamientos, al mismo modo que puede decidir recibir las notificaciones o no. Nosotros pensábamos que eso debería ser estándar para todas las personas, pero nos hemos dado cuenta que algunas pacientes tienen el móvil ahí y no quieren que se vea la notificación porque alguien más las puede ver. Entonces, la aplicación también permite modificar esto. Aquí otra vez más pantallazos de la misma aplicación, pero aquí son únicamente para señalar lo que ya comentaba de que cuando la paciente se administra una medicación, debe de poner si ha sido a tiempo, si ha sido un poco a destiempo, y esto para nosotros ha sido fundamental, es clave, porque cuando nosotros nos damos cuenta que una paciente, por ejemplo, se ha administrado una medicación de forma errónea o cuando no tocaba, tenemos margen de acción. La situación está en que algunos medicamentos, todos los que estamos aquí, que trabajamos con pacientes de fertilidad, es muy importante el momento en que se aplica, sobre todo cuando estamos hablando del trigger shot, cuando estamos hablando del el último medicamento antes de la punción ovárica. Con esto lo que logramos es que a pesar de que una persona no esté en la clínica físicamente, porque la mayoría de estos trigger shots, de esta administración de medicamentos es en la noche, alguien más puede monitorizarlo y entonces de forma continua podemos saber qué está pasando, si ha ido bien o ha ido mal.
Tradicionalmente, la forma anterior como se hacía y como se hace en muchas clínicas es, hay un listado de pacientes, sabemos cuáles les toca el medicamento y es a posteriori, el día siguiente, cuando llamamos para ver si ha habido algún problema con el gatillo, con el medicamento del trigger. Pero esto nos permite hacerlo en tiempo real, con lo cual al mismo tiempo tenemos una comunicación directa con las farmacias y podemos saber si un paciente que está, no sé, en Galway o en Donegal se ha puesto un medicamento de forma incorrecta y podemos hablar directamente a la farmacia y modificar eso para intentar salvar el tratamiento de fecundación in vitro. En el apartado de documentos hay información relacionada con los medicamentos y a pesar de que los pacientes reciben en la primera ecografía una explicación de cómo utilizar el medicamento, también hay videos, entonces es relativamente muy fácil para ellos acceder a todo el tipo de la información y saber cómo se debe administrar un medicamento, aunque nunca antes lo hayan hecho. En la parte de la clínica hay una aplicación que se pone en el ordenador, en un desktop, es decir, directamente en la pantalla principal de todas las enfermeras y específicamente lo que revisa es una cosa que se llama portal, que es básicamente, digamos que es un WhatsApp, pero profesionalizado, donde tenemos los mensajes que envían los pacientes, el tiempo cuando fue enviado y también lo que nosotros estamos respondiendo. Esto ha simplificado muchísimo la forma en cómo damos el seguimiento a los pacientes, porque muchas veces estos pacientes estarían llamando a la clínica o intentando comunicarse por otra vía como un correo electrónico. ¿Cuál es la situación? La situación está en que no importa cuántas personas tú tengas destinadas a contestar los emails o las llamadas telefónicas, llega un punto en que se satura. De esta manera es mucho más fácil. Entonces, al tener destinadas 8 personas a revisar esto, la persona que esté más libre es la que puede volver al paciente y decirle qué hacer. Esto es solo para mencionarles cómo ha sido la evolución. La aplicación se lanzó en el 2021, en mayo, entonces ya tiene un poco más de un año, y esto nos permite ver de cómo ha sido la evolución en cuanto a la adopción, qué tanta adherencia hay de los pacientes, no solo al tratamiento, sino también a la aplicación que utilizamos. Aquí lo que me gustaría señalar es que julio, por ejemplo, que es uno de los meses que estamos tradicionalmente más ocupados en Irlanda, el volumen de mensajes, cómo fue aumentando, y como ahora, bueno, básicamente son más de 6.000 mensajes al mes. También importante que anteriormente hicimos también una comparación, un comparativo de saber cuánto tiempo empleaba una paciente para comunicarse a la clínica con medios más tradicionales como el teléfono, y eran 22 minutos, en cuanto que con la aplicación el tiempo de respuesta cuando la paciente recibía pues la información que estaba buscando eran únicamente 13 minutos, que es una diferencia considerable. Esto también a nivel operativo, claro, porque evidentemente tenemos que ver no únicamente la parte médica, pero también la parte operativa cuando estamos trabajando con todas las pacientes, nos ha permitido que los recursos humanos que tenemos se empleen de una manera más efectiva. Aquí lo que estamos viendo es una comparativa de una semana en julio, el volumen de llamadas que hemos recibido con la misma semana en julio, pero de este año. Entonces, en la primera, por ejemplo, recibimos en una semana 269 llamadas, mientras que en la segunda cayó a únicamente 39 llamadas. Sí hemos notado realmente un parteaguas, como ya se comentó anteriormente, después del COVID. La adopción fue mucho mejor de lo que estábamos esperando. Nosotros pensábamos que en Irlanda, un país muy tradicional, que iba a ser complicado tratar de llevar a la gente a temas informáticos, pero hemos visto que la aceptación ha sido muy buena y hemos visto también que realmente el feedback que recibimos de nuestros pacientes es muy bueno también. Entonces, únicamente para finalizar esta pequeña presentación, las conclusiones son las que estamos viendo ahí en pantalla. Particularmente considero que el uso de estos aplicativos, en particular que es el Salve, mejoran muchísimo la comunicación.
la innovación y también la personalización, porque como comenté anteriormente, la paciente puede escoger qué tipo de medicamentos quiere tener en su app, qué videos quiere ver y si quiere o no recibir notificaciones, si quiere tener los consentimientos. Tenemos evidentemente algo que es de base, pero ella puede personalizar cómo quiere utilizar la aplicación. Considero que definitivamente las aplicaciones mejoran muchísimo la adherencia a los tratamientos. El número de errores, que por cierto no lo mencioné aquí, en cuanto a medicación también bajó drásticamente. No teníamos muchos por semana, pero a lo mejor podríamos llegar a tener 1 o 2 y prácticamente ahora son inexistentes. Y bueno, y de manera secundaria, pero también importante desde el punto de vista operativo de una clínica, disminuyen también el número de llamadas telefónicas y las interacciones por email, lo cual evidentemente es un efecto también positivo para la operación de la clínica. Y creo que esa ya es la última, entonces, pero muchas gracias.